Arratsalde-on, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí esta tarde en esta cita con la poesía del mes de diciembre. Os doy las gracias en mi nombre y en nombre del invitado que tenemos esta tarde con nosotros. Un invitado que es uno y muchos a la vez, porque aunque él está aquí en esta cita porque escribe poesía, porque es poeta, Juan Manuel Uría es también ensayista, librero, editor, artista plástico, anfitrión de poetas y artistas, hacedor de prólogos, etc. Es un creador que abarca una extensa paleta de maneras de mirar el mundo. Yo espero que esta tarde disfrutéis con su palabra, como lo hago yo cada vez que me acerco a su obra en cualquiera de sus manifestaciones, ya sea un cuadro, un poema, un ensayo, un aforismo, etc. La primera vez que me encontré con Juan Manuel fue hace 10 años y fue en el Festival de Poesía del Gasteche. ¿Lo recuerdas, verdad? Claro. Años más tarde nos hemos reencontrado en un par de ocasiones en la librería Noski, que él regenta junto a la poeta Siara Nuño. Bueno, diría que también con Luna, ¿verdad? Su hija. Una librería que es mucho más que un espacio donde se recogen libros que después están destinados a la venta. Es un lugar precioso, necesario, donde se generan relaciones interpersonales de gran calado. Yo creo que es un lugar de compromiso, un lugar de solidaridad, un lugar al que desde luego da gusto acudir. Además de estas veces que nos hemos encontrado en Noski, también hemos coincidido aquí en Vitoria, en una librería, en Mara, con motivo de la presentación de algún libro suyo, y una última vez, antes de esta, que coincidimos en un sitio que es menos frecuente, que fue en uno de mis libros, porque él fue el hacedor de un magnífico prólogo de uno de mis libros. En fin, pocas veces para lo extensa que es una vida, pero yo tengo la impresión de conocer a Juan Manuel Uría desde casi siempre. Tengo la sensación de que forma parte de mi vida desde hace mucho tiempo. Y tal vez sea porque es una persona a la que es fácil querer, a la que es fácil admirar. Y porque además de todo eso, doy fe de ello, es una persona muy, muy generosa en lo que hace, muy generosa en su palabra, en su obra. Y aunque no lo parezca, eso no abunda tanto como creemos. Bueno, yo voy a dar unas pinceladas sobre él para quienes le escuchan por primera vez, para situarle, y después le cedo la palabra. Bien, Juan Manuel Uría nació en Rentería, ha publicado los libros de poesía Puerta de Coral, ¿Quién es Werther?, Transformaciones, Manzana de Bao, Las huellas del límite, Hablar porque la muerte, Lilith, Arría, y también el libro de haikus Kamécuaro, que está en bilingüe, en castellano y en purépecha. Una verdadera delicia de libro. Como aforista ha publicado Dos por la mañana, La ciencia de lo inútil, donde reflexiona sobre la poesía y la creación poética, y Dos por la tarde. Además, junto con el fotógrafo Juan Antonio Palacios, ha publicado el fotolibro Arría la piedra, que me consta que algunas personas que están aquí lo conocen. Acaba de publicar Infancia es lugar, un libro de género inclasificable, en el que vierte su visión sobre la infancia. Como artista plástico ha ilustrado libros propios y de otros autores y expone periódicamente parte de su obra. Una obra, para mí, muy interesante, fascinante, y detrás de la cual subyace un concepto y una visión del arte que es maravillosa. Ha dado lecturas en México, Guatemala, Nicaragua, Egipto, Colombia, Argentina, Uruguay, etc. Parte de su obra ha sido traducida a otros idiomas y próximamente publicará el ensayo Apuntes sobre pintura y un libro de haikus que lleva por título La arquitectura del azar. Bueno, esta cita con la poesía ha sido anunciada como Desocupación de la palabra. Este título, me imagino que él nos lo irá desgranando, nos lo irá contando, mientras hace un recorrido por parte de su obra. Bien, al final, si lo desean, podrán
llevarse alguno de sus libros, que están en la mesa de la entrada. Y por mi parte le voy a ceder la palabra, no sin antes desearles, bueno, pues que pasen estos días lo mejor que puedan. Muchísimas gracias y nos volvemos a ver en enero. Recibamos, por favor, a Juan Manuel con un aplauso. Muchas gracias, Ángela. Muchas gracias por tu generosidad, por tus más que generosas palabras. Quiero agradecerte esta invitación, que me invites a esta cita. Para mí es muy especial estar aquí a tu lado y la verdad es que me siento muy agradecido de corazón. Gracias a la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa por abrirme también sus puertas, a los técnicos que han habilitado todo esto para que funcione. Gracias a Aurelio por estar ahí detrás de la cámara, que está grabando este acto. Y gracias a todos ustedes, como no, por venir y por venir a escucharme, a escuchar la desocupación de la palabra, que no tiene ningún misterio, tiene una referencia clara a Oteiza y es una referencia al vacío, y yo creo que a un trabajo de depuración en el que estoy y en el que quizá pues todo creador con el tiempo, que si hace una revisión crítica de su trabajo, ha de estar en la desocupación, en el vaciado, en el depurado y en la tala de sus textos o de aquello que sobra para dejar lo esencial, lo básico. Voy a hacer efectivamente una lectura no improvisada, nunca ha sido un guión, pero bueno, tengo los libros. Con mis libros tengo una relación contradictoria, yo creo que también todo escritor tiene una relación contradictoria con sus libros, pero ahí están. Cuando surgieron porque tenían que surgir, tenían que aparecer, pasado el tiempo, con unos a distancia y con otros no. Entonces he traído algunos de mis libros, no sé si los leeré cronológicamente, posiblemente sí, y los contextualizaré un poquito. Tampoco hace falta contextualizar demasiado la poesía, mucho menos explicarla, faltaría más, pero para algunos sí necesita alguna contextualización. Así que, sin más dilación, voy a empezar a leer con permiso de ustedes. Me verán que de vez en cuando me fijo en el reloj, no crean que es impertinencia, es para no pasarme de la hora y para no despistarme. Gracias de nuevo y procedo. Voy a empezar con un libro titulado Las huellas del límite. Solo un poema de este libro, titulado Cerrando puertas. Se me oye bien, ¿verdad? Eso es importante. Todo el mundo me oye bien. Bien. Cerrando puertas. 1. Primero se levanta el rostro hacia el amarillo más intenso, hacia la luz de la amanecida, que es unas veces golpe y otras veces ternura, futuro siempre. Después, declamativo, el ruido de los pies al hundirse en el barro, las huellas regurgitantes que obligan a calzar unas botas firmes. Primero se levanta, no, rectifico. Primero se regresa, manchado de historia, de los teatros nocturnos. 2. Y tú, amigo mío, que en ocasiones lloras sin consuelo sobre el cadáver de un hombre bueno, que has sido testigo de los suicidas lentos y los chillidos rotos, de las falsas llaves cantarinas y de los templos secos, de los rostros cautivos y cautivantes y de las pulpas podridas de los frutos, tú también levantarás ahora la mirada a la luz que despierta. Y quiero acompañarte en este instante y buscar así el vientre fuerte de la amante y que sople sobre mi herida terca, baile en la pintura nuestra, resguardados del adjetivo hueco, tensando aún más si cabe el arco de la aurora y cerrando todas las puertas una a una y con violencia inaudita
detrás. De Transformación es un libro inspirado en las 3 transformaciones del espíritu, un capítulo del Así habló Zaratustra de Nietzsche. Tiene 3 partes, que es el camello, el león y el niño. Voy a leer el último poema del libro, de la parte del niño, que tiene un epígrafe de Nietzsche que dice: ¿es esto la vida? Le diré a la muerte, pues bien, otra vez. Más allá del horizonte mi cuerpo sigue ardiendo y pienso en todo el espacio que se abre al amor. ¿Quién no dirá amor a cada instante ahora? Gracias a la mano que me ha cerrado los párpados. Gracias por las lágrimas sinceras que ha consagrado mi frente. Gracias al beso que me llevo y que es lo que quedará de mí tras el fuego. Quizá regrese luego a los labios de los que ha partido y por un influjo de recuerdo y ceniza los anime a decir, conmovidos: Juan Manuel, has vivido. Paso ahora a Kamécuaro, que es un libro de haikus que nace en México, inspirado en México, inspirado en el amor, inspirado en un paisaje también muy concreto, que es el lago Kamécuaro, que está en Michoacán, un lago muy hermoso, lleno de leyendas, y ahí surge la idea de escribir este libro. Pensé, como ha dicho Ángela, es bilingüe, está en el original en castellano y está traducido al purépecha, el idioma que se habla allí, el purépecha. Pulso del lago, la vida de Kamécuaro, su manantial. Un ahuehuete de 1500 años nos ve pasar. Mirando al lago, sin que yo te lo pida, me das la mano. Canta el sinsonte, con qué voz polifónica, su melodía. Quietud del lago, cruza un bote rojo y deja su estela. La poesía se vuelca en mi interior desde su fuente. Solemnidad de un árbol aferrado a su silencio. Caligrafía escrita en el espacio por 2 libélulas. El agua fluye, clara y subterránea, formando el lago. Seguirán siempre de la historia testigos los ahuehuetes. Hallar la paz, sentarse en la raíz, cerrar los ojos. Caminar entre columnas de mosquitos, hogar efímero. El amor nace en la raíz tortuosa de los cipreses. La voluntad de un mayate trepando la flor enésima. El hombre triste se transforma en el canto grácil de un pájaro. Dan su color las flores de azalea en el paseo. Paso ahora a La ciencia de lo inútil. Es un libro, he dejado fuera mi obra aforística, pero sí he traído este libro, que está
clasificado dentro del género aforístico, pero dentro del aforismo, como saben, tiene una frontera con una frontera linda con la poesía, con otra con la filosofía, y este sí está bastante entreverado de poesía, pero es que además habla sobre poesía y por eso lo he traído hoy aquí. La ciencia de lo inútil. Escribir para saber qué es la poesía. Aproximarse lo más posible, como una mano se acerca al fuego, como un niño que aprende a hablar. La poesía existe para nada. Es solo eso, poesía en su mismidad, su redondez. Compleja como una mano, sencilla como el respirar. La poesía es el absoluto de donde extraemos nuestra parte. La poesía se dona generosa y desinteresada como el amor. El poema, si es verdadero, ha de ser de todos como el pan. El poema se abre y se cierra en un parpadeo, ventana entre el adentro y el afuera, confundidos ambos en un mismo espacio del pensamiento. El poeta atrapa imágenes del aire y de su pensamiento, luego las mezcla, comprime y vuelca, dando contenido a las palabras. El poeta da forma y sentido a la realidad, compone nombres, cabe ahí su noción de Dios. Crear ligereza donde había pesadez, densidad donde había vacío. Crear puentes a través del lenguaje poético, unir la poesía o el arte de pensar bellamente. En lo pequeño vislumbro la realidad del átomo eléctrico a más no poder, a punto de estallar. La verdad mirándose en un espejo que duda. Un latido del pensamiento, inercia de la voz replicando a otra voz, palabra claroscura hecha de sentido, afirmándose y negándose mientras asciende en una dialéctica de la luz. El poema se estructura en el cerebro, donde se halla el corazón. La llama de una pequeña pavesa incendiaria y cardíaca, iluminando el pensamiento. Un pensamiento definitivo, dejarlo atrás y comenzar a pensar de nuevo. Tomar conciencia de uno mismo, decirlo en una palabra y que sea nuestro espejo. Dios se pensó y se convirtió en hombre, pero el hombre que se piensa no se convierte en Dios, sino en conciencia. Y la conciencia que se piensa se convierte en lenguaje, en un niño que habla. El poema es conciencia hecha palabra. La palabra poética contiene su pensamiento, como la mano contiene el hueso que la forma. Muere el arquitecto que levanta la frontera entre la poesía y el pensamiento, el lenguaje y la filosofía, la nación de la palabra y la realidad. Muere él y nace el niño sin patria, universal. La principal virtud que ha de cultivar un poeta, junto con la perseverancia, es la paciencia. Saber esperar. La esperanza de un mundo en el proceso de ser mundo. Una afirmación de vida no como medio, sino como un fin. La palabra dicha en su completitud, intransitoria, exacta, precisa,
el acto subsiguiente de la escucha, palabra transformándose en música del pensamiento. Bien, voy a pasar ahora a un libro titulado Arría. Este libro parte del levantamiento de piedra como catalizador para hablar sobre la piedra como símbolo universal. Y parte, quiero decir, el motivo por el cual yo tengo la pulsión de escribir este libro, fundamentalmente está en mi abuelo, mi aitona, Santos Iriarte Recartecho, levantador de piedras, al que conocí poco, pero creo que conocí bien o profundamente, por lo menos, por la mirada que tenía. Y yo desde siempre he pensado que le debía un libro, no sabía cómo materializarlo, qué forma darle, hasta que comencé a escribir este libro y terminé de construirlo con 130 textos en el que hablo de mi aitona, directa e indirectamente, hablo de la piedra como símbolo universal, repito, que es hablar al final del hombre, es hablar de todos nosotros, hablar de la vida. Es un libro muy especial para mí por lo que significa, por lo que les he comentado, porque mi aitona está detrás, y les leeré también unos fragmentos. Como ha dicho Ángela, este libro también tiene su recorrido en otro libro. Les voy a ahorrar la cuestión azarosa. El azar es un niño que juega a los dados, travieso, y que hace que se encuentren en el camino personas, cosas, hace que sucedan cosas interesantes. Y este libro tiene otro recorrido en un fotolibro, en el cual yo, junto con Juan Antonio Palacios, un fotógrafo de Eibar, un magnífico fotógrafo, nos juntamos y nos conjuramos en construir un fotolibro, él con sus fotografías de levantadores de piedra y yo con los mismos textos o parte de textos de este mismo libro. Es un libro muy bonito por las fotografías de este fotógrafo, Juan Antonio Palacios, que recomiendo que sigan. Así empieza el libro. Ahí está, frente a él, como una pregunta, dura e impenetrable, aguardando a que la levante y rompa así su atadura, responda a su misterio. La piedra es la suma de otras piedras más pequeñas, casi invisibles, que la hacen bloque único, macizo, con la apariencia de lo consistente, como las células que se suman y ordenan en los huesos del levantador para soportar la tensión, la resistencia, el peso. La piedra tiene tiempo en su interior. Quien la levante, además de la propia piedra, levanta todo el tiempo que contiene, que la ha formado. El músculo, el hueso, la sangre impulsada por un corazón al borde del colapso. La fuerza. Pero no todo es fuerza. La fuerza es solo una parte. Hay que saber cómo cogerla. Primero, por su base, por su perímetro después. Más que la fuerza, es el abrazo. Saber abrazar la piedra como se abraza a un amigo o a una amante. La piedra arriba, en el hombro,
lo rasga, lo hiere. Son solo unos segundos que a la Rihasotsaye se le hacen, sin embargo, eternos y en los que se convierte en una figura barroca. El Rihasotsaye, la piedra y el silencio en la plaza llena de gente. El levantador y su corazón percutiendo. El levantador con sus manos grandes, duras, blancas de resina. Respira a bocanadas, como si le faltara el aire. Pero es que sabe lo que necesita, lo que no tiene. Pide a los dioses que existen y a los que no existen que le den fuerza, mientras alguien a su lado, como en una letanía, le repite: adelante, tú puedes, adelante. El sufrimiento, el sudor recorriendo la frente de mármol de la Rihasotsaye, mientras empuja la piedra hacia arriba y la gravedad, con sus manos científicas, la empuja hacia abajo. Vencer a la gravedad, su fuerza, quebrar su ley, romper su tejido siquiera por los segundos en que se tarda en alzar la mole, mientras se piensa, como en un conjuro, en algo levísimo, en un petirrojo, por ejemplo, en un pétalo o en un poema. La plaza está llena, en su centro la piedra y el levantador. Todos le miran, al levantador, a la piedra, alternativamente. Él mueve los labios, parece que reza, pero no. Le habla a la piedra, le dirige palabras amables, de amistad. Déjate, anda, déjate levantar, déjate, sé buena conmigo. Las piedras también tienen música, como con el fuego, hay que saber extraerla con paciencia, delicadeza y tiento. El Chalapartari nos trae ecos del pasado, remotos. El Chalapartari y la Rihasotsaye son primos hermanos. Miran a la piedra con el mismo arrobo y respeto. Sienten su música, su ardor, su misterio que es sonido en el tiempo. Del trabajo a lo lúdico, la tendencia al juego del hombre, la voluntad de extraer del sudor, del sufrimiento, el filón de la alegría. Rectangular, cuadrada, circular, irregular, la piedra. Y la mano del levantador, dura pero dúctil, se adaptará a ella. Busca la esquina, la curva, el hueco. Cómo subirla, cómo agarrarla. Palpa y sabe. Piensa con el pensamiento propio del tacto. El Rihasotsaye piensa con las manos. Frialdad de la piedra, con nombre propio a veces, anónimas las más, pero esencialmente hechas del mismo tiempo, del mismo aire, de la misma lluvia, del mismo cincel paciente que la perfila hasta dar con la forma, con el peso, con la escultura. Y esta escultura no es fría, esta piedra late y quien la levanta, arde en sus manos. Tiene de algún modo inexplicable el calor vital de un hijo, de una hermana,
de un padre. ¿Qué es la cultura? ¿Qué es el pensamiento? ¿Qué es la raíz, el alma, el sustrato? ¿Qué es una mirada centrada en lo profundo? ¿Qué es la palabra piedra, árbol, montaña? ¿Qué es la palabra? ¿Qué es pensar 100 años en un verbo que eleve la frente y vea el sol? El sol como otra piedra allí levantada por el hombre. ¿Qué es un poema sino esto? Y el hombre enfrentado a su límite, a su propio fin. La piel y la piedra se funden durante el instante en que permanece en el hombro. Son solo unos pocos segundos de sufrimiento reflejados en el rostro del Arijasotsaye. Pero para quien sepa mirar más allá del dolor, verá en él la satisfacción de haberlo logrado, una placidez tensa, la felicidad de quien ha logrado batir una nueva marca, de quien ha logrado batirse, vencerse, superar de nuevo su propio límite. Voy a seguir con Infancia es lugar, que es mi último libro hasta la fecha. En él hablo de la infancia, que es un motivo, es un tema fundamental, central en mi trabajo, en mi obra, una permanente referencia a la infancia. Aquí lo he pensado como espacio, no como tiempo, porque si lo pensamos como espacio, quizá podamos volver. Si lo pensamos como lugar, quizá podamos volver de alguna manera. Pienso que la creación es una forma de regresar a la infancia, una de ellas. Empiezo por el primer texto. En ese espacio hubo alguien. Hay alguien. Si hubiera alguien, díganle que me acuerdo, que sigo aquí. Lo miro desde fuera, espacio unas veces alejado, otras tan al alcance de la mano. Cuestión de perspectiva. En todo caso, no es una perspectiva lineal, sino una deudora del corazón y de la memoria, del cordel invisible que une simultáneamente las edades. No puedo decir todo lo que sé, no puedo decir todo lo que no sé, pero está ahí y lo sé y lo siento y casi lo toco. Lo sé y no lo sé. No puedo decirlo. No se dice el misterio. No se puede. No lo sé. Y lo dibujo. Dibujo lo que no sé, pero está ahí y lo siento. Y lo piensa mi mano. Cuando era niño sentía lo absoluto. Lo recuerdo muy bien. Creo que todo mi afán creador se basa en intentar volver a sentir esto. Volver a tocar con la punta de los dedos
la piel de la belleza. Lo que miro se entrevera con lo que soy, con lo que he sido, con lo que deseo o ya no deseo ser. Lo que miro se filtra a través de un tamiz en el que quedan escorias y lodo, dejando la luz desnuda de un paisaje. Lo que miro es mirado por capas de mí mismo que forman un calidoscopio con historia, pero sin nombre. ¿Hay algún modo de acceder a ese espacio? A través de la creación, el pensamiento poético como salvoconducto. La espera creativa es una infancia que busca no aburrirse, que selecciona algunas piedras y unos palos para construir un hogar. Un hombre que dice sí, el sí infantil de Zaratustra, haciéndose un niño travieso, creador, un superhombre, niño de nuevo en realidad, creador y luminoso, como un trazo en el papel. El poeta, que es un niño, que es un pájaro, que es verdad, siempre en vuelo, que es belleza. Territorio de la posibilidad, la infancia. Niño que se deja ir, lápiz sobre el papel, pensamiento sin amarre. Cerrar los ojos y llegar al lugar donde se esconde, donde me escondo, donde junta sus palabras con las que forma un lenguaje. Caligrafía sin utilidad, sin cálculo, del instante. Se esconde travieso y ágil con sus lápices de colores y su fósforo, su pasión por las formas y el fuego, su mirada sin atenuante. Infante de piedra, sin pulir, con todo el tiempo por delante, sin conocer aún la erosión, el golpe, la rotura. Inocencia, no ingenuidad, sino inocencia. Un espacio sin tiempo, decía, y por ello aparentemente eterno, por ello también expansivo y esplendente, como si no hubiera un confín, lindes, y la mirada volara pájaro visual por encima del propio pensamiento. Pensamiento de niña, pensamiento de mi hija, su mundo mágico, su mundo como única patria que reconozco, patria surreal, espacio de la posibilidad donde la razón queda suspendida, donde la lógica se llena de agujeros. Tener un hijo no te convierte solo en padre, te rehace completamente. Une tus contrarios, las edades. Tener un hijo también te convierte, si todavía no estás podrido por dentro, en niño. La infancia es caminar en línea curva, sin rumbo, sin importar hacia dónde ni para qué. En las huellas dejadas nadarán peces de colores. Vulnerable, verdadero y vulnerable. Todo lo verdadero es vulnerable. Por eso no se muestra fácilmente. Por eso la belleza no se nos entrega fácilmente, porque es vulnerable, porque no se fía de nosotros.
Voy a acabar con un fragmento de un poema que se publicará el año que viene, titulado La belleza fragmentada. Es un poema de largo aliento y cuenta con un prólogo de un grandísimo poeta, un referente indiscutible para mí, un maestro, y una de las personas más generosas que he conocido, que es Antonio Gamoneda. De este libro voy a leer el fragmento cuarto, que no tiene título, sencillamente es el fragmento cuarto de La belleza fragmentada. En el tiempo, el objeto. En el tiempo, el camión de la basura lleva las coronas sin nombre del cementerio y electrodomésticos como calaveras. El tiempo hace que la música reverbere en el fondo de la memoria, que ya es la propia lengua o la raíz de la tristeza. Un camión de la basura descargando sueños por la noche, entre luz y luz artificial, que es corona deshecha latiendo entre sombras. Y ahí, a pesar de todo, la belleza que ocupa con su canción rota de Nana Aún, que es la infancia y el niño que espera en su rincón de infinito, la mirada del niño que es todo infinito y Dios en su palabra balbuceada ocupándolo todo en la noche, mientras el camión de la basura es un juguete que se lleva el viento, que su mano lleva, cuando es viento la memoria, canción susurrada en la pintura que garabatea con sus dedos imprácticos, lugar desconocido, igual a un corazón sin daño o a punto de nacer en un mundo sin verdad. El olor a pluma quemada se extiende, sin embargo, terca el ala que asciende, para después caer otra vez de bruces en el vertedero. Nada, o el cuerpo hecho de ceniza, belleza imperfecta y rota como el invierno, como la ola que rompe en la calavera monda del moribundo que esperó, que espera el primer barco que lo lleve lejos, rota como la línea que forma un rostro que resiste y se sumerge en la sombra de un océano de tinta, rota como un lenguaje que no sirve para curar el hambre del hambriento, la sed del sediento, la herida de un niño huérfano y su futuro que aún no es, será. El niño que no es será ojo abriéndose al reflejo de lo que somos, mirada de eternidad y fuego, la piedra del porvenir. El niño será y será el juego del futuro, la pintura donde asuma su autoridad, su lucha por ser pintura, caverna oscura y manchada de lo que fue, será. Para la mano del hombre, una sombra vaciada. Y dentro de esa sombra que lleva al fin del fin, decir, al comienzo irreversible de una vida nueva, decir, en la lengua que abre, decir, la explosión de luz que perpetúa el movimiento, la respiración y música del alma en la piel de una tierra subvertida y real, en el mismo centro de lo real, cuando es el niño que no es el que me guía ferizmente con su deseo salvaje de juego y lucidez. Y el pensamiento se rompe así en pequeñas razones y se aja en su propia raíz sin pensamiento y regresa a un estado de olvido y de intuición, de miedo en lo oscuro, entre vocales de piedra y ojos de tierra. Y el animal de la fuerza lucha contra la flor y la vence en su mirada ciega.
esa ceguera que compartimos, que se comparte mientras en el templo se acumulan las monedas de la corrupción y el vals es baile de la ceguera que no comprende la verdad en el lenguaje, en música velada, y busca de nuevo en el aire y debajo de las piedras contra el mundo, contra la realidad de los reyes modernos y sus sonrisas viejas, de los poetas tornados administradores de letra falsa y de injusticia, y el poema es el que atraviesa el tapiz del pensamiento y enhebra las palabras para que cosan el pensamiento del hombre y pueda abrir su boca y decir claramente, soy. Y vea el lugar donde está y coloque su pie delante y se separe de sí y piense, seré aquí, yo, tú y todos, porque ha hallado la conciencia del dolor, la conciencia pensante del hombre que eleva la memoria del hombre por encima del hombre y se vence a sí mismo, rubricando su propia defunción, que es la defunción definitiva del antiguo régimen. Muchas gracias a todos por escucharme. Yo le decía a Ángela que quizá alguien quiera preguntar algo, es el momento de si alguien quiere hacer algún comentario, si quiere hacer alguna pregunta. ¿Qué pasa? El micrófono. No, por favor. Bueno, si quieres te lo hago así sin más, espero que me oigan. ¿Se oye bien? Bueno, ante todo te quiero dar las gracias. Me ha gustado mucho la lectura, especialmente porque he leído tus libros con tu propia voz, más allá de los inéditos. Quiero plantearte un... gracias. Buenas, ¿se me escucha? Bueno, lo que te decía, muchas gracias por la lectura y quiero plantearte al hilo la presentación que ha hecho también Ángela Serna, porque eres un autor que le da todos los palos al aforismo, a la poesía, al fragmento y a la pintura. Quiero plantearte un pequeño problema poético ligado a la desocupación del vacío que estás comentando también. ¿Qué haces cuando como autor, como creador, dentro de un poema te encuentras con un aforismo? Lo desocupas, lo sacas, lo mantienes, varías, cambias de lugar. Gracias. Sí, ese es un problema formal, efectivamente. Y si me encuentro con ese problema, veo hacia dónde puede ir eso. Si sigue construyéndose como poema, digámoslo así, si sigue construyéndose como aforismo o se convierte en un texto híbrido donde lo aforístico casa con lo poético y se convierte en un texto como el libro Infancia es lugar, donde los géneros están unidos o casados, ¿no? Y donde el librero tiene la dificultad de no saber muy bien dónde situarlo en la librería. A mí particularmente son los libros que me parecen a mí que más gozosos, para mí por lo menos, aquellos libros que no sé muy bien por dónde van o cuál es el género más claro. Pero la cuestión formal es así. Sí es verdad que yo trabajo varias disciplinas, pero el impulso creativo creo que proviene del mismo lugar, que es del pensamiento poético, y luego sí es verdad que ese impulso toma diferente cauce, no sé muy bien por qué, pero toma diferente cauce, y a veces toma la forma de un poema, digamos, entre comillas, más ortodoxo, como este que he leído último, o se orilla más hacia el aforismo, hacia el pensamiento, o hacia una pintura, hacia un dibujo.
Pero bueno, esas son cuestiones en las que pues, cuando uno trabaja, a ti te pasará a menudo, pues te encuentras con esos problemas y tratas de resolverlos lo mejor posible y ver hacia dónde te lleva. Si no hay resolución porque ves que hay un bloqueo, pues lo que suelo hacer es dejarlo, romperlo y seguir con otra cosa. Pues si no hay más, por lo que parece. Sí, Pepa. Bueno, pues si no hay más preguntas, a mí me gustaría hacer otra. No por monopolizar el debate, pero háblanos un poquito de este último libro de Largo Aliento, en que has leído un poquito por dónde va y sobre todo si tiene alguna relación con los primeros libros. Muchas gracias. Es un libro que cierra una trilogía en la que trato de reflexionar sobre la propia creación. Es algo que por lo menos, que me lleva bastante tiempo, pensar en la propia creación, pensar en la creación como objeto, a pensar, a analizar, porque creamos, cuál es el objeto de que nos dediquemos a crear cosas desde el origen de los tiempos, a hacer una escultura, a pintar en una cueva, ¿por qué? Y a mí eso me lleva mucho tiempo de reflexión. Y comencé un proyecto de 3 partes en el que quería reflexionar sobre la creación, sobre el pensamiento poético, sobre la poesía, sobre la creación poética. Para mí la poesía está en la raíz de todo, aunque después, como he dicho, antes se materializa de diferentes maneras, pero está en la raíz de todo. Y una parte es la ciencia de lo inútil, donde desde un punto de vista, desde una parte más aforístico, ensayística, trato de abordar o aproximarme a una respuesta imposible, desde luego, porque no soy tan pretencioso como para encontrar una respuesta que sea imposible, pero me acerco por lo menos y en el tránsito construyo algo. La segunda parte, que iba a ser la tercera, pero se ha convertido en la segunda, ha sido una exposición que acabo de hacer en San Sebastián. Quería que tuviera un reflejo pictórico, esa reflexión sobre la poesía y sobre la creación. Y la tercera parte es la belleza fragmentada, en la que a través del verso, digamos que la poesía más, entre comillas, tradicional o que comúnmente se entiende más como poesía, quería reflexionar sobre la propia creación y el pensamiento poético. Luego eso tiene derivadas, evidentemente, porque no solamente reflexiono sobre eso, sino como con Arría, después reflexiono sobre más cosas en ese poema, ¿no? Largo. Es un poema en el que he trabajado bastante tiempo. Tiene y no relación con mis primeros libros, porque al final todos los libros se relacionan y tienen puertas que se comunican. Formalmente no tiene nada que ver, es menos retórico, es más sobrio, está más depurado en ese sentido. Pero sí forma parte también, como en mis primeros libros, tiene parte de las mismas obsesiones. Una es esa, la reflexión sobre la creación poética, luego están las obsesiones permanentes, que son la vida, la muerte, la infancia, y estos cuestionamientos que permanecen siempre ahí en mí y que están también siendo sustrato de este libro. Como digo, he trabajado bastante tiempo dándole forma, pensándolo. Yo trabajo mucho la estructura, visualizo el libro como una cosa, como un objeto, musicalmente también. Me parece importante que tenga un sentido el libro. Tú sabes muy bien que no es lo mismo poner un poema al principio que al final, que hay que estructurarlo bien porque musicalmente tiene que tener un sentido desde el principio hasta el final, que nada que dé. Aunque el azar forma parte importante de mi creación, después cuando construyes un libro, un objeto, no puede quedar nada al azar, tiene que estar todo construido de forma que todo suene como tiene que sonar, ¿no? Y esa es la tercera parte de esa trilogía,
de investigación sobre la cuestión poética, el pensamiento poético. Y trilogía porque también era una excusa, digo, bueno, lo haré en 3 partes, pero al final toda mi obra también al final se refiere a eso, a una reflexión sobre la creación, sobre el pensamiento poético, la poesía y al final del hombre, de la humanidad y de por qué rayos estamos aquí haciendo estas cosas, ¿no? Muchas gracias. Despedimos a Juan Manuel con un aplauso y tenéis los libros para Gracias por el aplauso. Quería despedirme dándoles las gracias de nuevo por estar aquí hoy, por venir a escucharme. Muchísimas gracias y hasta la próxima.